Che, che, esto no lo vea, me escucho nada, puso muy bien. Tiene batería, ¿no? No puedo cargar. Pero tiene harto. ¿Se baja rapidito? Sí, por eso yo utilizo cargando. Eso malo, decir cuando le lleva para que me lo arreglen y me lo compre.
Muy bien, muy buenas noches, queridos participantes. Es un placer ser su moderador en la sesión de hoy. Por favor, pueden encender su micrófono. Voy a hacer llamado de lista para confirmar su presencia o escribir en el chat de la sesión. Alison Villarpando, Janet Ramos, Bianca Abán, Presente, Licen. perfecto. Marco Balboa, Buenas tardes, presente. gracias. Dana Céspedes, Buenas noches, Licen. Presente. buenas noches. José Luis Siles, Presente, Luis, buenas noches. buenas noches. Mario Pachi, Sí, buenas noches, presente. perfecto. Wilfredo Matos, Presente. perfecto. Antonio Aguilar, Edwin Beizaga, Hernán Suazo, Danitza Marín, Ronald Velázquez, Presente, licenciado, buenas noches. buenas noches. Daniela Dusiri, María Ausa, Presente, Daniel. perfecto, anotadas las dos. Noemí Lima, Urbelinda Padilla, Presente, licenciado. Buenas noches. perfecto, buenas noches. José Luis Gómez, Ada Farid Arenas, Jimena Chirinos, Shunilda Choque, Carolina Cabrera, Buenas noches, Licen. Presente. buenas noches. Y Omar Zambrano. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Los participantes que recién ingresaron y no pudieron confirmar su asistencia, por favor pueden escribir en el chat de la sesión para que demos inicio. Puede iniciar, Licen. Disculpe, Licen, presente Edwin Beizaga. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, con mi persona soy la licenciada Ana Valentina Castro. Con mi persona vamos a llevar la materia de administración pública, ¿no? Que es una parte de la administración general, ¿no? Ustedes saben que la administración general es muy amplia, es muy eh, tenemos mucha amplitud, mucha universalidad, ¿no? Pero vamos a ver dentro de los rasgos más importantes que aborda una administración pública, ¿ya? Eh, bueno, les pregunto de entrada, ¿han llevado la materia de administración general? ¿Aló? Sí, Licen. Bueno, entonces va a ser Licen. fácil, ¿sí? Yo no, Licen. Bueno, de todas formas no se preocupen porque acá vamos a hacer como un tipo reprise de lo que implica la administración. Vamos a entrar en lo que aborda desde un inicio y cómo se ha ido detonando. Es más, ¿no? Eh, cómo ha nacido en realidad la administración y hemos ido viendo en detalle, vamos a ir desglosando. No tengan pena en eso. Paralelamente ya con las actividades voy a coordinar con el coordinador, ¿no? Ya para luego en la plataforma, de eso no tengan pena, el material, el examen, todo va a estar en plataforma en el transcurso de esta semana, ¿ya? Bueno, arrancamos con lo que viene a ser la administración pública en la antigüedad. Eh, Ronald Velázquez, ¿está? Sí, sí, Licen, presente. ¿Puede leer, por favor, Ronald? A ver, deme un minutito, Licen, está un poco pequeño. A ver, ahora sí.
En la antigüedad se ven las primeras manifestaciones administrativas cuando dos hombres movían una piedra que ninguna podía hacerla solo por sí solo. Por ejemplo, para cazar a los mamuts se empleaba un esfuerzo en común y coordinado. La unión de esfuerzos hacia un objetivo común fue la base del trabajo cooperativo, que más después se hizo más sistemático conforme evolucionaron racionalmente por una necesidad de vida. La administración pública en la antigüedad. Así es, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, un detonante, ¿no? Por así decirlo, de que la administración generalizando en realidad es colectiva, tanto en una administración pública como en una administración privada, se necesita de un equipo de trabajo para que salga adelante eh, una gestión o un servicio eficiente, ¿no? O lo que implica que la empresa pueda prevalecer en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, colectivamente ya vemos desde la antigüedad que o en ese entonces era netamente una época de sobrevivencia, entonces implicaba trabajar en equipo o coordinar en equipo. ¿Qué similitudes podemos ver de la administración pública con la actual, ¿no? Actualmente. Eh, ¿Quién puede leer, por favor? Dana Céspedes está. Sí, Licen, presente. Lea, por favor, Dana. Ok. Similitudes de la administración con la actual. A través de las cambiantes necesidades de las instituciones, se aprendió a la organización del trabajo colectivo, razonable distribución de las tareas, preámbulo de las informaciones, continuación de los medios que permitieran tomar las decisiones adecuadas y su control. Así es, ¿no? Entonces ahí podemos ver que hay cuestiones, ¿no? Características, perdón, por así decirlo, que dentro de la administración pública hasta el día de hoy prevalecen y ya nos vamos a ir dando cuenta a más detalle qué otros países son igual que tienen, ¿no? La administración pública eficiente y que por eso son grandes potencias, por así decirlo. La administración pública en Egipto. Continúe, Dana, por favor. Es considerada una de las más avanzadas de la antigüedad. Desarrollaron una administración centralizada como secuencia de su propia economía y sistemas de organización, control y planificación. Las pirámides revelan las habilidades administrativas y de organización de que estuvieron dotados los egipcios, la administración pública en Egipto. Sí, ¿quién continúe, por favor? Ronald, nuevamente lea. Ok, Licen. Se evidencia que existió una administración pública sistemática, aunque no siempre eficiente. Tal hecho se hace visible cuando se compara los avances en este campo logrado por los pueblos vecinos de Egipto en el cercano Oriente. Así es, ¿no? A ver, bueno, acá un poquito vamos a indagar. Eh, Voy a terminar con esto, leyendo un poquito. Los Ptolomeos heredaron a faraones una organización económica administrativa bien establecida y se encargaron de mantener tales condiciones de gobierno administrativo, el país como cosa propia, valiéndose de una burocracia sistematizada y concentrada en el cual el personal casi eran esclavos. Por primera vez el sistema Egipto fue, por decirlo, codificado, coordinado y puesto en marcha como una máquina bien construida para un propósito especial, bien definido y entendido. No se toleraba arbitrariedades en los agentes del Estado, a pesar de que todo el sistema está basado en la fuerza y la coacción, y muy frecuentemente solo en la fuerza bruta. A ver, ¿qué podemos, como todo, ¿no? Como toda administración, tenemos pros y contras, ¿no? En este caso es un claro ejemplo, ¿no? Que cuando
existe un trabajo bien desarrollado, bien estructurado, ¿no? Tenemos la consecuencia de productos buenos, ¿no? O actos buenos. En este caso, tal cual es un claro ejemplo que las pirámides de Egipto, ¿no? Ahí se puede decir que el trabajo de coordinación, la parte de gestión administrativa, cómo se ha ido desarrollando, ha sido brillante, ¿no? Porque hasta el día de hoy las pirámides de Egipto siguen vigentes y bueno, es una maravilla del mundo, ¿no? eh, Dentro de la estructura. También tenemos que analizar en este entonces que sí, en efecto era una administración centralizada y funcionaba precisamente por el aspecto de qué, ¿no? De que en un nivel macroentorno, en un nivel demográfico, no teníamos la cantidad de habitantes que actualmente tienen otros países, ¿no? Que sería insostenible en muchos casos una administración centralizada. Que, bueno, lamentablemente en nuestro país se sigue manteniendo, ¿no? En cierta forma la administración centralizada. Entonces podemos ver que hay algunos lugares que sí están más desarrollados que otros por ciertas consecuencias de sistemas administrativos, por así decirlo. Otro punto, ¿no? Que podemos resaltar acá, ¿no? Arbitrariedades, coacción, un sistema unilateral, porque obviamente el que gobernaba era el faraón y él era el que tomaba todas las decisiones, hacía y deshacía. Actualmente, en este siglo XXI, sí tenemos países que se manejan así. Y lamentablemente, nuestro país vecino Venezuela, ¿no? Sin ir más lejos. Entonces, ahí podemos ver que dentro de nuestra evolución eh, a la vez del humano, también se ha ido desarrollando una evolución administrativa, que muchos países han adoptado, como otros no, ¿no? Entonces, ya estamos viendo una parte acá, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la administración pública en China, ¿no? De Confucio, por ejemplo, ¿no? ¿Han oído hablar de Confucio antes o no? Gustavo Suazo, ¿está? Gustavo, ¿aló? Hola, hola, buenas noches. Sí, tengo entendido que es un filósofo. eh, Así. es un filósofo. ¿Podemos leer, Gustavo, por favor? Vamos con la administración pública en China. Ya estoy. El pensamiento administrativo está sintetizado en la filosofía de Confucio, quien tornó como ejercicios de función pública, llegando hasta primer ministro después de un largo periodo dedicado a la enseñanza. La administración pública se regía bajo las reglas. Eh, los gobernantes y dirigentes de gobierno deben conocer ampliamente las condiciones del país o de su pueblo. El gobernante debiera captar siempre el justo medio. El espíritu público es esencial para llevar con propiedad las riendas del gobierno, sin favoritismo ni partidarismo. Lean bien, escuchen bien lo que está eh, dando lectura a su compañero, ¿no? Entonces, ahí tenemos las características que Confucio abordaba al momento de que una persona, un gobernante, un dirigente, tuviera que gobernar un país, ¿no? Y ahí mismo dice, ¿no? Conocer ampliamente las condiciones del país o de su pueblo. Que bueno, lamentablemente nosotros ahora que este año que vamos a entrar a elecciones, ojo, tengo que abordar este tema sí o sí porque es necesario saber por quién vamos a votar, ¿no? Porque esto es un detonante para que a la larga no nos vaya a pasar como Venezuela o como Cuba o como un país tercero que lamentablemente mucha gente migra por las condiciones que generan los gobiernos, cualquier tipo de gobierno, ¿sí? Entonces, el gobernante debiera captar siempre el justo medio espíritu público, es esencial para llevar con propiedad las riendas del gobierno,
sin favoritismo ni partidarismo, ¿no? Que bueno, lamentablemente en nuestra cultura boliviana se sigue aplicando. Vamos a continuar. ¿Puede leer, continuar, por favor? Se ve, ¿no? Las diapositivas. ¿Aló? Sí, licenciada. Se ve. Continúe. Vamos. Ve claro. El gobierno. ¿Quién puede leer? Gustavo, continúe, por favor. Ya, aquí está. El gobierno debe promover el bienestar económico del pueblo. Debe tenerse ocupado en seleccionar funcionarios honrados, desinteresados y capaces. Bueno, estoy al revés, creo. Nuevamente, el gobierno debe promover el bienestar económico del pueblo. La conducta apropiada en la administración pública es mantenerse ocupado en ella. Debe tenerse ocupado en seleccionar funcionarios honrados, desinteresados y capaces. Bueno, ahí vemos que dentro de las habilidades blandas, ¿no? Por así decirlo, que mayormente el perfil de un funcionario público, sea de partido X, Y, Z, el que sea, tiene que tener este tipo de perfil, ¿no? Eh, que bueno, ustedes dirán, le dicen, pero imposible, que es difícil. No, sí existen perfiles así. Ustedes saben que cuando eh, eh, se hace una filtración en una administración, cuando se hace una contratación en una administración pública, privada, perdón, se hace un análisis mucho más profundo, ¿no ve? Pero en caso de que existiera un proceso de selección, un proceso de contratación como tiene que ser, ¿no? Acorde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien para que ustedes se den cuenta, ¿no? Que esto es netamente habilidades blandas, ¿no? En una administración privada nosotros hacemos una contratación de un agente de ventas. Vamos a poner un caso hipotético. ¿Cómo tiene que ser el agente de ventas en cierto tipo de habilidades blandas? Comunicación asertiva, ¿no? Buen manejo de relaciones públicas, extrovertido, ¿no? Entonces, son ciertas habilidades blandas que obviamente, acorde a muchos análisis técnico-técnicos, se van identificando este tipo de habilidades, ¿no? Y se ve acorde a la persona que sea el perfil más idóneo o exacto, ¿sí? Continuamos, Gustavo, por favor. Y condena el favoritismo, el partidismo, el administrado debe mantenerse ocupado, considerado que el arte del gobierno es mantener los asuntos de gobierno en la mente, sin debilidad y poner en práctica los principios con absoluta consistencia, sin desviaciones. La institución de un gobierno benevolente basada en la virtud. En código, leí código chino de la propiedad significa una reorganización política completa. Para Confucio, enfocar un problema era buscar las más amplias diferencias de opiniones, haciendo el más cuidadoso de los hechos, a la luz de un espíritu de imparcialidad y de no egoísmo, y entonces resolverlo con moderación, prácticamente, lógicamente y de acuerdo con las mejores reglas de la época. ¿Qué quiere decir, no? Entonces, a ver, cuando se imponen leyes o cuando se imponen cierto tipo de estrategias, por así decirlo, que haya objetividad, ¿no? Acá no aborda ningún tipo de partido, pero sí una objetividad para ver lo mejor en una gestión administrativa de un país, ¿no? Que esa era la lógica de Confucio al momento de abordar un aspecto en general de administración. ¿A quién designa Gustavo para que continúe la lectura? No sé, haber un voluntario por ahí.
Sí, yo puedo leer. Continúe, por favor. El reto planteado por según sigue aún vigente en nuestra época actual. Las funciones públicas aún representan una difícil tarea que solo llega a verse culminado cuando existen los conocimientos y habilidades que la avalan. Los chinos llevaron por varios siglos un sistema de manejar administrativamente sus asuntos internos, un bien desarrollado, servicio civil y una apreciación de muchos de los problemas modernos de dirección pública. Así es. Así es. Continúe, por favor. Las funciones públicas en nuestra época requieren de ser manejadas con la misma delicadeza de antaño. Los errores que se cometen en el manejo del poder público traen consecuencias nefastas para el desarrollo de nuestros pueblos. El nepotismo y otras prácticas indeseables de influencia que constituyen serios obstáculos para nuestro progreso social, económico y educativo. Ya. Ahí vamos a abordar una palabra bastante importante porque a veces pregunto, consulto y no tienen idea. ¿Qué es nepotismo? Y tenemos que saber, porque siempre salen noticias, siempre ahora peor que vamos a tener elecciones, tenemos que estar empapados en estos conceptos básicos. ¿Qué es nepotismo? ¿Qué sentido? Licenciada, es el acto que se tiene de alguna autoridad que asume un cargo jerárquico e induce la contratación de familiares, allegados, conocidos sin respetar de repente el tema de grados de compatibilidad y todo eso. Así es, ¿no? O sea, claro, deja de lado el mérito y la capacidad de un profesional, ¿no? Entonces, son conceptos que tenemos que saber. Bueno, acá creo que estamos empapándonos en toda la filosofía que tuviera que ser correcta, porque esta filosofía la aborda Confucio, en realidad las características de cómo debe ser una administración pública, ¿no? Con objetividad, que los funcionarios tengan que ser allegados a servir a la población, no servir a un partido político, ¿no? En realidad son ciertas características que hasta el día de hoy se prevalecen, pero créanme que es la administración pública es la más compleja de manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos son complejos. Necesitamos en ciertas formas evolucionar, ya abordando dentro del área de recurso humano, ya, ya vamos a ir bien, ¿no? Pero de cierta forma, creo que están asociando los conceptos y están abordando en decir, bueno, estamos dándonos cuenta cómo se aborda, ¿no? La administración. La administración pública en Grecia, ¿no? Todo esto es cómo va naciendo, por si acaso, ¿no? Cómo va naciendo, cómo va detonando esta administración. La historia de Grecia nos ha legado profundas lecciones de democracia y cultura. En cuanto a su administración pública se puede afirmar que tuvo 4 tipos de gobierno: la monarquía, la aristocracia, la tiranía y la democracia. ¿Qué quiere decir monarquía? ¿Qué tipo de gobierno era la monarquía? Se basaba netamente en una sola persona,
¿ya? Que era ejercida por un título de rey o de reina, ¿no? Que, bueno, en películas como Corazón Valiente, la serie Juego de Tronos, han debido quizá algunos ver, ¿sí? Aristocracia. ¿Qué aborda la aristocracia? Y se escucha bastante ese concepto, ¿no? Hasta el día de hoy, cuando hay diálogos en cuestión de partidos. ¿Qué es aristocracia? Jóvenes. La aristocracia es un sistema de gobierno, ¿no? Que netamente van privilegiadas ciertas personas, ¿no? Eh, que generalmente van a poseer un poder político, ¿no? Eh, Personas quizá que tengan privilegios de poder, riqueza, ¿no? Han escuchado siempre esos términos, ¿sí o no? Tiranía. ¿Qué quiere decir tiranía? ¿Qué tipo de gobiernos ahorita? ¿Hay gobiernos tiranos al día de hoy? Abuso, imposición de un grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. Y democracia, ¿qué quiere decir democracia? Puede ser un gobierno por elección. Un gobierno por elección en el que se puede ejercer poder político para, del y para el pueblo, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo 4 tipos de gobiernos que al día de hoy se siguen. Por ejemplo, tenemos la monarquía en Inglaterra, ¿no? Que ha sido ha llegado igual la monarquía y la aristocracia con los legados de la reina Isabel, ¿no? Que bueno, nosotros, América Latina, no está muy empapado en eso, porque ya prácticamente son cosas que han ido muriendo, ¿no? Dentro de nuestra política, de nuestra administración. Tiranía sí lo tenemos asociado en América Latina, ¿no? Son 2 gobiernos, el de Nicaragua y el de Venezuela. Y en teoría, en la mayoría de los países, gobiernos demócratas, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha aportado la administración pública en Grecia. ¿Por qué? ¿Por qué nacen este tipo de gobiernos? Por los filósofos que hemos ido teniendo a medida de los años y que hasta el día de hoy prevalece, ¿no? ¿Quién puede leer, por favor? A ver, José Luis Gómez, ¿está? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Lea, por favor, todo el diálogo de Nicómedes, ¿ya? Vamos. Está bien, licenciada. El clásico diálogo entre Sócrates y Nicomedes se ha convertido en material de lectura en los programas de administración pública de algunas universidades de Latinoamérica. Por ello, consideramos de interés reproducirlo. Perdón. Vamos. Voy a ponerlo amplio, ¿ya? Va, continúe. Ya, un día Sócrates vio a Nicomedes saliendo de la asamblea para la elección de magistrados y le preguntó, ¿quiénes fueron escogidos por ser generales? Nicomedes, no me, no me escogieron a mí, que estoy fatigado por los servicios que he prestado desde la primera vez que me eligieron como capitán y centurión, y que he sido herido muchas veces, herido por ejemplo, se abrió la capa y mostró las cicatrices de las heridas. Y en cambio han elegido un anti, antis,
antístenes que nunca han cargado armas pesadas ni han formado con la infantería, ni ha hecho nada notable en la caballería, y lo único que sabe hacer es dinero. Ya. Continúe, por favor. Sin embargo, ¿no Continúe. crees que es bueno saber eso? Dijo Sócrates, puesto que así sería capaz de conseguir todo lo necesario para proveer a la tropa. Pero los mercaderes, replicó Nicomedes, podría ser hábiles para juntar dinero, y eso no quiere decir que sean hábiles para conducir un ejército. Hola. Ya. ¿Se lee la otra diapositiva? Sí, Vamos. Antístenes, continuó Sócrates, es muy susceptible a la competencia, y eso es una cualidad muy importante en los generales. ¿Sabías que siempre que se le ha designado jefe de coro ha obtenido éxito completo y mejor que otros en los coros que ha dirigido? Continúe. Replicó Nicomedes, no hay nada comparable entre dirigir un coro y un ejército. El ejército también encontrará Sin a otros. embargo, sin Pero, embargo, sin embargo, dijo Sócrates, aunque Antístenes ni es músico ni es hábil para enseñar a un coro, siempre ha sido capaz de encontrar a los mejores maestros en esas actividades. Entonces exclamó Nicomedes, en un ejército también encontrará a otros que formen sus tropas y otros que peleen en su lugar. Dijo Sócrates, si encuentra y selecciona a los mejores hombres para el ejército como lo hizo para los coros, probablemente tendrá mejor éxito que otros a este respecto. continúe, por favor. Quiero decir entonces, Sócrates, replicó Nicomedes, que es... que Nicomedes, que está en la capacidad del mismo hombre dirigir bien un coro y dirigir bien un ejército. Lo que yo digo, contestó Sócrates, es que en cualquier cosa que un hombre presida, será un buen presidente. Si sabe qué cosa es lo que necesita y se las arregla para obtenerla, ya sea que dirija un coro, una familia, una ciudad o un ejército. A ver, bueno, voy a leer esto y ya de acuerdo a esto vamos a compartir ciertas opiniones, ¿no? Que dice, del diálogo se deduce, colocar al hombre adecuado en cada puesto, tanto uno como el otro deberán castigar al malo y premiar al bueno. Ambos harán bien ganándose la buena voluntad de sus inferiores. Ambos serán capaces de mantener lo que se tiene en su propia tarea. Los dos deberán ser diestros y diligentes. La administración de intereses privados y públicos se emplean en los mismos hombres y principios y los emplean en cualquier área en que pueda haber en la empresa. ¿Qué dicen en este caso? ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Obviamente hay personas, ¿no? que en algunos puestos, y eso pasa tanto en una administración pública como privada, jóvenes. Puede que haya personas que sí están en un puesto laboral, ¿no? Pero, a ver, están 5, 6, 7 años, ¿no? En el mismo puesto laboral y no ascienden,
¿no? Y entonces ahí entra una frustración de la persona precisamente del por qué no haciendo, y cuando hay la vacante, se abre esa vacante laboral, no es la persona, no sube, ¿no? En algunos casos se da y contratan a una persona externa, fuera del cargo jerárquico, ¿no? Que lo pudiera haber adquirido quizás este soldado que decían que tenía la experiencia y en fin, ¿no? Pero en este caso nos trata de abordar acá Sócrates que, que Nicomedes es un hombre estratégico, ¿sí? Hay personas que van a funcionar dentro de un aspecto operativo. Me dejo entender que el trabajo operativo lo manejan muy bien y saben cómo realizarlo y no es necesario moverles de ese puesto, ¿no? Porque tienen la habilidad, eso no quiere decir que no sepa, para nada, pero sí tiene ciertas habilidades que si lo sacamos de ese puesto laboral, lamentablemente se cae, ¿no? Porque él ya lo maneja y está empapado en un 100%. Pero hay personas que son mucho más analíticas y estrategias, en este caso, como era para dirigir una guerra, ¿no? En este caso, vamos a poner el ejemplo que este señor era totalmente estratégico, ¿no? Analítico, estructurado, y es muy diferente manejar ciertas habilidades blandas que nos van a detonar en un puesto laboral a diferencia de otro puesto laboral. No sé si me dejo entender hasta acá. ¿Aló? Sí, licencia, entendido. Sí, Y entonces, dicen, lo mismo aborda para toda administración, por si acaso. ¿Sí? Se entiende bien, sí. Ya, perfecto. Lo mismo aborda en todo tipo de administración. Entonces ahora yo les digo, jóvenes, por conciencia, ¿no? Porque estamos pasando una situación crítica del país, creo que todos la estamos abordando. Entonces ahora, a partir de ahora, ustedes sean conscientes al momento de ver una noticia, de escuchar propuestas en cualquier tipo de partido político, abórdense por qué soluciones nos pueden dar al país, qué tipo de estrategias nos pueden dar al país, ¿no? O sea, más que una cuestión de partidarismo, ¿no? Veamos una consecuencia que nos genere un efecto, no en un lapso de 5 años que quizás nos puedan dar una pega, ¿no? Sino por un lapso de tiempo de que sea fructífero para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos y en fin, ¿no? Que sea una cadena. Entonces, ese tipo de habilidades blandas y habilidades duras tenemos que detectar cuando una persona se postula en un puesto laboral, ¿ya? Abordamos ahora la administración pública en Roma, ¿sí? ¿Quién puede leer, por favor? dice, buenas noches, voy a proceder a la lectura. Vamos, Hemos Carolina, lee. recibido una herencia administrativa romana que ha ejercido influencia en la administración moderna. Hoy en día, como en la época del Imperio Romano, los conceptos centrales de la administración pública siguen conservando su significado original, como las de oficio y ministerio y las de comisión y comité y administración, las cuales han preservado la esencia no solo de su sentido etimológico, sino del uso funcional que se le daba en la Roma imperial. Bien. De oficio, acá tenemos la administración que se ha dividido más y aquí también detona, por si acaso, la administración privada, la inversión de capitales privados, la inversión de capitales mixtos, ¿no? Y donde ya es la administración pública en Roma, deja de ser descentralizada y en efecto, ahí nacen ciertos ministerios, comisiones y comités que van desglosando y designando ciertas actividades administrativas, que al día de hoy nosotros lo tenemos, ¿no? Por si acaso. Eh, estatutos de Carlo Magno, ¿no? Continúe, por favor. El Estatuto de Carlomagno instituye principios de administración, tales como la delegación de funciones y autoridad en el mayordomo
con capacidad de administrar la explotación de los predios feudales. Esta delegación implica facultad para contratar y supervisar personal de confianza. La administración pública es semejante al esquema de organización de la administración privada, puesto que el señor feudal detesta sobre la tierra un dominio de contenido patrimonial, cuyos aspectos jurídicos podrían variar en determinado momento. El titular de ese dominio ejercía poderes civiles y militares, normativos y ejecutivos cuya gestión y administración tienen características de una organización privada. Así es, ¿no? Ahí ya vamos desglosando y dando el poder patrimonial a las personas, ¿no? Eh, a diferencia de la edad, la administración en la Edad Media, ya vamos a ir viendo, por ejemplo, que en este caso, sí cada persona al momento de ejercer una propiedad ya abordaba el aspecto jurídico, ¿no? Que muere la época feudal, por así decirlo, en la Edad Media. ¿Quién puede leer, por favor? Acá, a ver, un poquito acá quizá me estoy saltando. En la edad moderna, en la edad medieval. Sí, sí, está bien. Ya, está bien. En la Edad Media, ¿quién puede leer, por favor? Se caracteriza Licenciada, por buenas las noches. formas descentralizadas de gobierno, racionalización administrativa y dirección, los dominios reales de las provincias eclesiásticas y la jurisprudencia feudales tuvieron que ser manejados de alguna manera por el terrateniente o el rey. Hay pocos datos sobre los sistemas administrativos que tuvieron los pequeños estados feudales y luego monárquicos. Continuamos. Continúe, por favor. La edad medieval constituye la experiencia más significativa de la historia de gobierno descentralizado y representa el periodo que va desde la caída del Imperio Romano hasta el surgimiento de las formas de gobierno moderno. Durante este periodo histórico de la Edad Media tuvo un resonante florecimiento y consolidación de la Iglesia Católica, representando su organización un interesante estudio para el campo de las ciencias administrativas, principalmente desde los puntos de vista de jerarquización y centralización. Así es, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a mostrar cómo era lo, 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 lo he puesto después, ¿no? Acá, por ejemplo, esta era la estructura económica, administrativa en la época de la era medieval, ¿no? Ustedes se dan cuenta, y ahí viene la caída, ¿no? Del aspecto de el- la Revolución Francesa, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque netamente era algo insostenible, obviamente los campesinos, ¿no? Que eran la parte, los no privilegiados, ¿no? Eran netamente las personas que pagaban los impuestos, ¿no? Vivían en las aldeas, ¿no? Eh, pero trabajaban las tierras de los reyes, de los nobles, de los cleros, pero no, y paralelamente, ¿no? Pagaban un impuesto, entonces era netamente algo insostenible esta estructura, ¿no? Administrativa, entonces por ende se cae, ¿no? Obviamente maneja en cierta parte la iglesia, pero la iglesia también designaba, en este caso, la educación, quienes podían acceder a la educación, ¿no? Entonces, eh, esta época, por así decirlo, es una época bastante relevante. ¿Por qué? Porque ahí nace el detonante de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Americana, y por ende ha repercutido en nuestro caso, en países como América Latina, donde se rompe esta estructura, ¿no? Donde
ya se da acceso culturalmente. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando alguien se enfermaba, por así decirlo, no existía, ¿no? Antes a los médicos se les llamaba brujos o brujas, ¿no? Que cuidaban con medicina que se proveía del campo, ¿no? De la madre tierra, por así decirlo. Entonces, directamente era como que castigado, ¿no? ¿Cómo? Va contra las leyes, va contra Dios, y cuando al contrario, ¿no? Entonces, nace esta nueva ideología, esta nueva revolución francesa, esta nueva revolución, que va de la mano también con una nueva revolución económica, ¿no? Donde se rompe esta estructura social, nace otra estructura social. Obviamente, al día de hoy tenemos otro tipo de estructuras sociales, pero ya con el aspecto de que, bueno, ¿no? A- personas que ya tenemos el derecho y la potestad, ¿no? Democráticamente de escoger a la persona que va a representar a nuestro país, ¿no? Entonces, eh, netamente es una administración, obviamente ha sido para mí la más deficiente. Les aconsejo que vean, para entrar a más detalle de este tipo de administración, María Antonieta. No sé si han visto María Antonieta, pero es una película excelente que nos muestra cómo ha sido el detonante para que se cambie esta estructura y nazcan los tres poderes, ¿no? En nuestro caso tenemos cuatro poderes en Bolivia, pero nacen estos tres poderes de poder nosotros democráticamente votar a nuestros representantes y escoger quiénes van a administrar nuestros bienes, ¿sí? Bueno, eso es un poquito más a detalle, ¿no? Dentro de las revoluciones que nos han ido dando, los tipos de administraciones en diferentes épocas, que si ustedes se dan cuenta, al día de hoy prevalecen y están, ¿no? En nuestro sistema administrativo, ya sea centralizado, descentralizado, democrático, tirano. Siempre ha existido en épocas antiguas nepotismo, ¿no? Eh, Cómo identificaban, ¿no? Quizá el país más sabio que ha habido en esas épocas ha sido Grecia, por los tipos de filósofos que han tenido, y ha sido una administración excelente la que han manejado, porque en tiempo así, antes que el Imperio Romano, ha existido Grecia, ¿no? Que bueno. Y actualmente, a ver, la administración actualmente, ¿no? Los pioneros en la edad moderna, es un estudio de la administración, es un estudio científico de la administración pública que fueron representados por la Escuela Cameralista de Profesores Administradores Públicos Germanos y Austríacos. Claro, ya cuando muere la época medieval, iniciada desde su año 1550, llegando a su máximo esplendor en el siglo XVIII. Esta etapa coincide con el régimen centralizado y paternalista de Federico Guillermo I de Prusia, ¿no? Y María Teresa de Austria. ¿Qué es el cameralismo? Era una tecnología administrativa sobre aspectos de administración financiera y agrícola. El propósito administrativo era obtener los medios para asegurar lo que se ha logrado y usar razonablemente sus bienes poseídos. La administración interna del Estado es de mayor importancia exclusiva que aquella persona privada y pública. Y como les comentaba, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no? De 1789, que influye poderosamente en Francia y en toda Europa para propiciar profundas transformaciones en el ordenamiento jurídico delimitado y las funciones y atribuciones de los servidores públicos, los derechos particulares en sus relaciones con la administración pública, ¿sí? Entonces, eh, son procesos que han detonado, como les vuelvo a repetir, y que han marcado una revolución para que el día de hoy estemos como estamos, ¿no? Eh, de ahí tenemos el proceso administrativo, que ustedes lo han debido ver, lo han visto en Administración General. Si no lo han visto, aquí está, ¿no? ¿De qué abordas? De que son cuatro fases
que tenemos la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿no? La planeación, la misión, visión, objetivos, valores, estrategias, programas, presupuestos, políticas y procedimientos. La organización, departamentalización, división del trabajo, descripción de puestos. La fase dinámica, ya que se haga, que se ejecute, ¿no? Integración de recursos, toma de decisiones, supervisión, motivación, comunicación, liderazgo y control. Fijar estándares, medición, corrección y retroalimentación. Ese es el proceso administrativo que se aplica tanto en una administración pública como en una administración privada, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver, ¿no? En los debates quizá presidenciales, qué tipo de proceso administrativo van a presentar, ¿no? ¿Qué planea el gobierno para salir de la crisis, ¿no? ¿Qué tipo de misión, visión, objetivos, estrategias van a abordar? Pero abordando dentro de un tema a nivel macroentorno, ¿no? Que el macroentorno aborda nuestra economía, nuestras políticas, nuestras relaciones internacionales y en fin, ¿no? Cómo nos vamos a organizar, ya se va designando qué tipos de ministerios, eh, designaciones se puedan hacer, quién lo va a ejecutar y cómo va a ser el control, ¿sí? Entonces, aborda este proceso administrativo, tanto administración pública y privada, ¿ya? Hasta acá, dudas, preguntas que tengan, chicos. ¿Aló? No, licenciada, está bien, claro. Ya. Bien Entendido, dicho. licenciada. ¿Cómo? ¿Está claro? Bueno, vamos a descansar unos 5 minutitos, por favor. Pueden tomarse un descanso. Volvemos 8:05, ¿ya? Está bien, gracias.
¿Aló, jóvenes? ¿Estamos de vuelta? ¿Qué le dicen? Presente. Presente. Ok, bueno, a ver, un poquito. Esto yo lo voy a subir en plataforma, sin caso que no dé la capacidad de subir en plataforma, lo voy a mandar por WhatsApp, ¿ya? Eh, Acá quizá ha habido algunos cambios que los hice, que no me di cuenta, van a disculpar, pero por ejemplo, este punto que no les he abordado, ¿no? Que creo que es importante resaltarlo. Por ejemplo, como yo les decía, ¿no? Dentro de la administración que hemos ido viendo a medida que ha ido evolucionando, ¿no? En cada época, en cada figura que hemos visto desde la época prehistórica hasta nuestra época actual, ¿no? Y lo asociamos con las necesidades de la jerarquía de Maslow, ¿ya? Que es un analista de recursos humanos que abordó, ¿no? Al hombre, estudió a la persona, ¿no? Y que formuló una jerarquía de necesidades que influyen en el comportamiento humano. Se identifican 5 niveles, cada uno de ellos se activa solamente cuando la necesidad del nivel inmediatamente inferior está razonablemente satisfecho. Maslow coincidió que esa jerarquía por el hecho de que el hombre es una criatura que demuestra sus necesidades en el transcurso de la vida, ¿no? Y dentro de las necesidades ahí tenemos, ¿no? La fisiológica, la de seguridad, la de afiliación, reconocimiento y autorrealización, ¿no? Fisiológicas, de seguridad y afiliación, creo que todos somos compatibles, todos necesitamos un techo, una comida, respirar, ¿no? Pertenecer a un grupo eh, familiar, ¿no? Acoger amistades, ¿no? Y ya el reconocimiento y la autorrealización va a ser muy diferente de una persona a otra persona, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso les digo que es bastante complejo el aspecto al momento de estudiar cómo se va desarrollando y evolucionando la similitud, ¿no? De esta administración con las necesidades que tenemos como seres humanos, ¿sí? Y acá, bueno, está todo lo que hemos visto de las administraciones que han ido aportando cada país o en cada época, por así decirlo, ¿no? Y bueno, eh, este trabajo lo vamos a ver. Acá, bueno, aquí está el YouTube, que lo voy a hacer en plataforma para que ustedes vean. Por ejemplo, que lamentablemente no hemos tenido, eh, eh, bueno, Bolivia creo que dentro de la parte política siempre ha sido un país bastante inestable, ¿no? Entonces, este video que les voy a pasar en YouTube, ahí nos muestra cada cambio de presidente, inclusive ha habido un presidente que ha durado, si no me equivoco, 3 meses, si no me corrigen, pero la verdad que hemos sido muy inestables, ¿no? Políticamente. Entonces, ahí les paso ese dato. Y bueno, hay un poquito dentro de las teorías de la administración, ¿no? Que dentro de la administración general existen y que hay hasta el día de hoy, ¿no? Todas las teorías que tenemos, la teoría humanista, la clásica, la de comportamiento, la de sistemas, la científica, que hasta el día de hoy se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, la teoría científica, ¿no? Que la teoría científica va abordada netamente a las habilidades técnicas que tenga una persona, ¿no? En cuestión de una estructura administrativa, que sea una estructura eh, que vaya acorde al perfil del puesto laboral, dentro de la teoría clásica, dentro de una estructura a nivel organizacional, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar la estructura organizacional? ¿Qué implica? Eh, desde el nivel jerárquico más alto hasta el nivel más bajo, ¿sí? Y bueno, las teorías humanistas que ahora al día de hoy están prevaleciendo en este siglo XXI,
¿no? Donde estudiamos y llega a ser las teorías más complejas. ¿Por qué? Porque cada ser humano es muy diferente, actúa de manera muy diferente y estamos dando ahora parte, ¿no? En esta nueva era, el estudiar el comportamiento del ser humano, ¿no? Que ustedes saben que cada persona va a reaccionar muy diferente sus emociones a otra persona, ¿no? Cada cabeza es un mundo, por así decirlo. Entonces, en esto abordan las teorías de la administración, ¿ya? Y la administración en general, por así decirlo. De ahí tenemos la administración, que es una ciencia, una técnica y un arte. ¿Por qué una ciencia? Porque son teorías comprobadas a través de hechos científicos. Una técnica, que es a través de diferentes métodos podemos alcanzar objetivos, en efecto. La capacidad, ¿no? Porque no hay líderes que nacen, hay líderes innatos, hay líderes que se van haciendo, ¿no? Que es un arte que tiene para realizar. Y como les he mostrado, el proceso administrativo que tenemos tanto en la fase mecánica como en la fase dinámica. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Sí, licenciada. Sí, licenciada, entendido. Sí, Ya. licenciada, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Entonces acá ya son dos temas que estamos abordando, ¿ya? Y entramos al tema 3, de qué es el Estado. ¿En qué se entiende por Estado? ¿Quién puede leer, por favor? José Luis Gómez, ¿está? Hola, Licen. Sí, sí. Vamos, lea, por favor. Licen, un favorcito. Estoy yo de ir a mi casa, por favor. Ya. Yo lo leo, Licen. Vamos, léalo, por favor. Ya. Dice, ¿qué es el Estado? Es una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones. Según el abogado Homero Ulises Gentile, el Estado es una organización jurídica y política compuesta por población, territorio y gobierno. Según Simón Bolívar, el término Estado pertenece al plano jurídico, político, es la organización legal o personalidad jurídica de la nación. Así es. En nuestro caso, a ver, vamos a continuar. Va a continuar, por favor, ¿ya? Ok. En nuestro caso, es el Estado plurinacional. No hace mucho hemos tenido el feriado, ¿no ven? Continúe, por favor. Es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando y recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial para alcanzar la vida plena, para vivir bien. Ese es el Estado plurinacional, ¿ya? ¿Qué elementos tiene el Estado? ¿Quién puede leer? Continúe, por favor. Un momentito. Elementos del Estado. Inciso A, sociedad. Está conformado por el conjunto de bolivianas y bolivianos que viven en el territorio boliviano y que representa la diversidad de culturas, lenguas, usos y costumbres. Territorio es el espacio territorial y físico que ocupa el Estado plurinacional de Bolivia, en el cual residen las bolivianas y bolivianos que alcanzan a una superficie de 1.098.580 kilómetros cuadrados. Inciso C, gobierno o poder de público. El gobierno o poder público es el conjunto de órganos públicos, legislativo, ejecutivo, judicial y tribunal constitucional electoral. Ya. A ver, y el poder legislativo, para que sepamos todos y tengamos idea, ¿ya? ¿Qué hace el poder legislativo? ¿De qué se encarga el poder legislativo? Se va a encargar De de... poder fiscalizar, legislar todas las actividades y todo el trabajo que realiza el Ejecutivo, o sea, el presidente. Ya. Estamos bien, ¿ya? Pero
¿Qué son leyes? ¿No? Crear leyes, modificar leyes, derogar leyes, aprobar, fiscalizar el presupuesto nacional, ratificar acuerdos internacionales, controlar el accionar del poder ejecutivo. ¿Sí? Cada país, bueno, nosotros tenemos la función de que, de, de que va a estar conformado por electos de nuestra ciudadanía que se reúnen en un departamento, congreso o asamblea, ¿no? Que eso constante vemos cómo se pelean y, bueno, lamentablemente caótico. Cada país establece sus propias directrices, legislaciones y específicas acerca del poder legislativo y sus funciones. ¿Qué hace el poder ejecutivo? ¿De qué se encarga el poder ejecutivo? Ejecutar las leyes. Sí, es el responsable de ejecutar o sea, la gestión diaria del Estado, ¿no? Concibe y ejecuta leyes y políticas que tienen que ser aplicadas, representadas a la nación en sus relaciones diplomáticas y sostiene a las fuerzas armadas, ¿no? Eh, dirige la administración pública central e institucional, toma las decisiones, representa al Estado en forma extrajudicial, ejerce la potestad reglamentaria, ¿no? Entonces, ojo, vayan viendo, vayan indagando estos conceptos a profundidad, ¿no? Porque tenemos elecciones, ¿sí? Tenemos elecciones y tenemos que saber quiénes van a aprobar leyes, ¿no? Quiénes van a ejecutar leyes. Si tienen que ser personas que sean letradas, que sepan leer, escribir, manejar una computadora, profesionales que tengan experiencia, ¿no? Por favor, seamos conscientes al momento ahora de votar, de hacer un voto. ¿Qué es el Poder Judicial? ¿Qué hace el Poder Judicial? Chicos, El que se encarga, dicen, de interpretar y aplicar las leyes. ya, está bien. Su función es administrar la justicia, ¿sí? Para ello va a resolver conflictos, garantiza los derechos de las personas y aplica las leyes, facilita el acceso a la justicia, pedir la reforma de leyes y políticas, decidir cuestiones jurídicas controvertidas, resolver conflictos entre ciudadanos y entre el Estado y los ciudadanos, ¿no? Defender los derechos de las personas, que ese es el Poder Judicial, y garantizar el del debido proceso, impartir la justicia de acuerdo con la ley y la Constitución y los derechos humanos. Entonces, es importante que sepan los elementos del Estado cuando tienen que ser objetivos, ¿no? En este caso, cuando hay una unanimidad, ¿no? En este caso, cuando el legislativo aborda en un 100% en un partido, aborda en el otro un 100% otro partido, y el mismo partido, pues ahí es peligroso, ¿no? Ahí se juega el aspecto democrático. Y bueno, ahora tenemos el poder electoral, ¿no? ¿Qué hace el poder electoral? Que siempre salen noticias, quejas. Se encarga de llevar a cabo los procesos electorales, referéndums y todo relacionado a que el boliviano tenga derecho a elegir, votar. Así es. Y estos poderes no tienen que estar, ojo, estos poderes los escogen los ciudadanos, ¿no? Estos poderes no tienen que estar bajo ningún partido político. No existe eso. Tiene que estar bajo personas que sepan de leyes, que sepan ser objetivos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tengamos y nos empapemos ahora que vamos a tener este año de elecciones la conciencia de votar, ¿no? Porque está en nuestras manos. Renegamos con cualquier tipo de gobierno que entra, pero al fin y al cabo los que cedemos el voto, lamentablemente, somos nosotros mismos.
Entonces, acá, ojo, sepamos la estructura, nos empapemos de esos conceptos para saber bien qué decisiones vamos a tomar más conscientes al momento de tener un presidente, de tener un representante de gobierno, de tener un representante de alcaldía, de tener un funcionario público, ¿sí? Entonces, ¿qué formas del Estado tenemos? Por su organización, por su forma de gobierno, por su sistema político, ¿no? Eh, el Estado unitario, ¿a qué nos referimos el Estado unitario? Jóvenes, por ejemplo, el Estado unitario que mayormente en Bolivia se ha manejado, ¿no? Muchos años antes y que hasta el día de hoy se sigue detonando, es el poder que está concentrado en único centro de autoridad, ¿no? Antes en la sede de gobierno en La Paz, por ejemplo, ¿no? Todas las gestiones administrativas, hasta para ir a sacar un título de bachiller años antes, se tenía que ir hasta La Paz a hacer esa gestión. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la pelea, no? Y es muchos estados, Argentina, Brasil, viven en estado federal. ¿Qué quiere decir un estado federal? Viven en una autonomía política y un gobierno en común, ¿ya? Cada estado administra sus bienes, ¿sí? Sus leyes. Estados Unidos, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Eh, India, México, Brasil, ¿no? Tienen dos órdenes institucionales, la federación y los estados de miembros. En nuestro país no sabemos cómo funcionaría, quizá no funcionaría. Habría que ver ahora qué propuestas nos dan los futuros candidatos, ¿no? Para saber qué es más conveniente para el país, qué es más conveniente para que deje de ser deficiente nuestra administración pública, para que otros departamentos puedan progresar, ¿no? Y cada departamento tenga su desarrollo económico, por así decirlo, su desarrollo social, formas de gobierno, ¿no? Monarquías y repúblicas. Hemos visto, ¿no? Dentro de Grecia, qué tipo de gobiernos nos dan, ¿no? ¿Sí? Monárquicos, aristocráticos. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, Lisa, ¿Se entiende? Sí, Dice. licenciada. Sí, se entiende. Ya. Sí, entonces ahí estamos viendo dentro de lo que es. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué viene a ser el rol del Estado? ¿Quién puede leer? Esta pregunta es muy fácil formularla, pero muy difícil responderla. En este marco, pueden plantearse tres preguntas básicas, cuyas respuestas pueden permitir vislumbrar la especificación del rol del Estado. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cuáles son sus limitaciones? Ese es el rol del Estado, ¿no? Este, ¿cuáles son los fines del Estado y la administración pública? Continúe, por favor. Los fines del Estado y la administración pública. Conceptualización de la administración pública. Es la función estatal cuya finalidad es la de procurar la satisfacción de los intereses o necesidades. Fines de la administración pública. 1. Su principal fin es asegurar la satisfacción de las necesidades de la sociedad. 2. Salvaguardar el orden interno. 3. Proteger y desarrollar la propiedad socialista. Sí. Bueno, dentro de la administración pública, ¿no? Proteger el orden, resguardar el bienestar jurídico del país, de la nación. Continúe, por favor.
Fines del Fines del Estado. Estado. Históricamente, el Estado se han asignado variados fines. Para Platón, el fin era esencialmente moral, de asegurarse la justicia individual y social. Aristóteles propone como fin el Estado educar a los ciudadanos en la virtud y en la justicia, para lograr la felicidad de todos sus miembros. General, lograr el bien común para la sociedad que lo integre y específico, bienestar general, seguridad integral. Bueno, eh, como les digo, el fin del Estado obviamente tiene que ser educar a los ciudadanos, ¿no? Que lógicamente es lo más complejo, ¿no? Porque dentro de una cultura puede abordar la corrupción, ¿no? Que es muy detonante, al menos en países de América Latina, ¿no? Entonces es bien complejo asumir leyes, ¿no? Respetar las leyes, ¿no? Son ciertos aspectos que que es para estudiarlos, ¿no? Para trabajarlos, para ver qué formas de estrategias se pueden abordar en cierto caso, ¿sí? A ver, continuamos. Continuamos, nos da el tiempo, ¿ya? Nos da el tiempo. Hasta acá dudas, preguntas, chicos, que tengan. Dicen, Sí, quería hacer un comentario, no sé si es válido. sí, por supuesto. Dicen, si vemos y hacemos una pequeña antesala de todo lo que hemos ido ya viendo en estos temas, nos damos cuenta de que si bien ha cambiado de nombre el Estado de República a Estado Plurinacional, se ve que ha habido grandes cambios, ¿no? Principalmente en lo que son los municipios, los pueblos, que ha habido grandes avances, pero a la vez también se ha ido perdiendo el bien común. Yo recuerdo por los años 90, cuando era niña, yo les veía, ¿no? Que allá en mi comunidad siempre era, digamos, todos teníamos o veíamos el uno por el otro, siempre tratábamos de no incurrir en faltas que afecte tanto a la comunidad, a la familia y a la persona. En cambio, hoy en día, si bien se han ido implementando varias leyes, ha habido varios cambios, inclusive con este tema de la ley de Avelino Signani, como que se le ha ido quitando mucha Ujú. autoridad a nuestros maestros, a nuestros profesores, a los educadores, en el sentido de que antes tal vez no nos podíamos educar de repente bien en la casa, pero nos educábamos en la escuela. Y ahora o sea, no puedes ni siquiera en la escuela, o sea, creo que no hay caso ni de decirles nada, ni de verles, parece, a los chicos, o de llamar la atención y decirles esto está mal, o esto tienes que hacer, o querer corregir, digamos, para encaminar su camino, ya es malo. Entonces Ujú. ya creo que ha habido algunas leyes que no ha sido de beneficio para la ciudadanía, ¿no? Yo veo que hemos perdido bastante lo que es el bien común. Hemos perdido incluso muchos valores en los que antes siempre era, ¿no? Incluso hasta la Contraloría General del Estado ha perdido esa autonomía que ellos tenían, donde antes se les procesaba a las autoridades, incluso por toma de decisiones equivocadas. En cambio, ahora nadie dice nada, nadie reclama y lamentablemente es como que estamos hundiendo más el barco y da pena porque nosotros de repente ya estamos, digamos, ya mayores, pero lo que son nuestros niños, los futuros niños que van a venir y decimos, ¿qué país le estamos entregando a nuestra gente? Y en estos temas que hemos ido avanzando, se ha ido viendo la evolución de la administración y el rol de la administración pública es tan importante, es realmente tan importante, que les hemos quitado a los profesionales con méritos, o sea, se ha perdido la meritocracia, ya no hay eso de que puedas valorar a la gente que sabe más. Ahora ya por política entra cualquiera, a veces sin título, está en cargos jerárquicos y da mucha pena, ¿no? Principalmente eso, Lice. Sí, gracias por su aporte. Lamentablemente sí, ¿no? Pero eso, como les digo, a ver, yo creo que acá tenemos que cambiar un poco el foco, ¿no? Porque siempre culpamos a los políticos. En efecto,
en la vida todos somos duales, ¿ya? Va a haber cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero acá nosotros como ciudadanos, como usted dice, tenemos que ser bien inteligentes al momento de escoger eh, quiénes van a formar parte de nuestro entorno, de nuestro medio, y como vuelvo a repetir, el aspecto de la administración pública en un desempeño que una persona tenga, tiene que ser, lamentablemente, nuestra cultura organizacional en nuestro país y en países de América Latina, tenemos tendencia a ser corruptos, a no respetar las leyes, ¿no? Hay mucha fuga de cerebros precisamente por la situación del país que estamos viviendo, ¿no? Que hay profesionales muy destacados, pero lamentablemente no cuentan con las condiciones de trabajo que se ofrecen y se tienen que ir. Pero esto en quién está en manos, ¿no? De nosotros, precisamente porque tenemos que saber escoger quiénes van a ser nuestros próximos representantes. Y lamentablemente, les digo dentro de una experiencia en general, el boliviano no tiene la cultura de reclamar, a diferencia, quizá gente que ha salido del país y que quizá comparta conmigo, se va a dar cuenta, ¿no? Yo lo digo en un caso muy de experiencia, eh, el centroamericano, ¿no? Y- y- y puedo decirlo así, el centroamericano, sin desmerecerlo, pero es una cultura muy floja, ¿ya? Pero aún así el centroamericano, el cubano, el nicaragüense, etcétera, etcétera, te reclama, ¿no? Reclama y está ahí y tiene esa potestad de que si algo no le gusta, hace un reclamo. A diferencia de nosotros, ¿no? Los bolivianos somos más tranquilos, es una cultura más relegada, más sumisa, entonces es muy complejo, ¿no? Entonces creo que el aspecto que tenemos que cambiar, ¿no? En cierta forma nuestra cultura, nuestra forma de pensar al momento de abordar la administración, no solo en nuestro país, ¿no? Podemos copiar quizá a Chile, Uruguay, que sin ir más lejos, las condiciones económicas, el nivel macroeconómico que ofrecen es muy diferente al nivel macroeconómico de nuestro país, ¿no? Son cierto tipo de leyes que favorecen a en empresas privadas. Siempre, obviamente, creo que hay que haber un equilibrio, ¿no? La administración pública aborda en un aspecto colectivo, a diferencia de la administración, perdón, a diferencia de la administración privada, ¿no? La administración privada netamente es individual, que es válido porque todos tenemos una administración individual, va a existir, ¿no? Pero va en colectividad, porque si por ende nuestro entorno, macroentorno está mal, va a haber un efecto boomerang que va a afectar como ahora nos está afectando en la canasta familiar, en una red de empleos, en nuestro puesto de trabajo, que puede que se cierren ciertas unidades de negocio. Entonces, como dice su compañera, es colectivo, ¿no? La economía en realidad llega a ser colectiva, joven, porque si por ende la situación en nuestro país está mal, por ende y por efecto, repercute como un efecto boomerang hacia nosotros. Entonces, es interesante, es un tema bastante interesante, es un tema también, la administración pública es un tema bastante polémico, porque obviamente vamos a abordar por política. Pero acá, y lamentablemente hay gente que sí se pelea por política y por pensamientos muy diferentes, que es válido, pero acá lo que uno tiene que ser inteligente, ¿no? Tal cual como decía, por ejemplo, acá este filósofo Sócrates, ¿no? Acá tenemos que ver quién es estratégico, quién me sirve para poder sacar adelante un país, ¿no? O una situación económica, o quién es líder, ¿no? Entonces, creo que la finalidad de la administración pública es ver eso, ¿no? Objetividad, compartir ideas y sumar
colectividad para un entorno de trabajo que sea eficiente, cuando lamentablemente no lo tenemos, ¿no? En muchos casos, en muchos organismos son deficientes, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué decir en el sistema de salud, ¿no? Que es triste la situación de nuestro país. Bueno, a ver, continuamos. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Igual mañana tenemos el tiempo, no hay problema. La administración pública, ya abordamos en lo que es. ¿Quién quiere leer? Buenas noches, Lice. La Va, administración pública es el intermediario que aproxima el gobierno a los gobernados. El mundo asocia los intereses particulares al interés general, es el punto de contacto y de unión entre la autoridad pública y la libertad individual. bien. ¿Comparten este concepto? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Va de la mano, ¿no? Es un intermediario que aproxima el gobierno a gobernados, ¿no? ¿Qué ley general de administración pública tenemos? Continúe, por favor. La Ley General de Administración Pública, el artículo 1, la administración pública estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado. Así es, así es. O sea, que son entes estatales que hay que respetarlos, ¿no? Por su función. Continúe. Por su función, la administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata. Ya. Marshall Dick-Mock afirmaba que la administración pública tiene relación con los problemas del gobierno, es que están interesados en conseguir los fines y los objetivos del Estado. La administración pública es el Estado en acción, el Estado como constructor, ¿no? ¿Y qué entendemos por el Estado? ¿Qué viene a ser el Estado? Volvemos a lo que es el Estado. Es una organización social, económica, política, soberana y coercitiva formada por un conjunto de instituciones, ¿sí? Simón Bolívar pertenece al plano jurídico político, a la organización legal o personalidad jurídica de la nación. O sea, que cada país, ¿no? Es como se puede decir en términos, es una empresa estatal, ¿no? Que te puede ofrecer qué tipo de nivel macroeconómico te puede ofrecer, ¿no? Seguridad jurídica, seguridad económica, seguridad al momento dentro de la parte de salud, al momento de pagar impuestos, seguridad ciudadana, en fin, ¿no? Que sea un estado tentativo donde yo pueda vivir en paz y armonía con mi comunidad, ¿no? Porque, pues, ojo, ahí mismo, como decía su compañera, la administración pública es relevante, porque si mi país está mal, ¿no? Por ejemplo, Israel, Siria, que son países que su seguridad jurídica, que es un Estado que vive en guerra, no va a ser tentativo vivir ahí, ¿no? En lo absoluto. Nos vamos a ir a un país donde se pueda vivir en armonía, se pueda vivir en paz, un país donde la canasta familiar sea accesible, donde los sueldos tengan la capacidad al nivel del nivel de vida de las personas. Me dejo entender, eso se encarga de estabilizar el Estado. Esa es la función del- de un funcionario, brindar las condiciones necesarias para que nosotros podamos vivir dignamente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Jóvenes? Y licenciada, ¿Aló?
Sí, 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 licenciada. Cristian, perfecto. Dicen una consulta, Dígame. por favor, ¿qué es el Estado plurinacional? ¿No? Y quisiera saber, Ya, el Estado plurinacional acá tal cual. Es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando y recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial para alcanzar la vida plena, para vivir bien. Eh, dicen, a ver, y, y- dentro de su y esto, experiencia, ¿se aplica esto? eso es exactamente lo que quería consultar, Licen. Ujú. Según este concepto o esta definición, el Estado plurinacional es la inclusión de pueblos indígenas, ¿no? Habla de descolonización que a mi parecer no se cumple, ¿no? Porque nuestros mismos gobernantes no lo cumplen, ¿no? Y, y bueno, no sé por qué se ha dado esto, ¿no? Bueno, pues sabrán nuestros gobernantes. Como les vuelvo a repetir, es complejo, ¿no? Son temas, eh, al menos, a ver, sí se puede decir, no voy a ni dar ni en favor ni en contra, porque todo gobierno tiene su lado bueno y la malo, ¿no? Pero en este caso yo tampoco veo, ¿no? Un Estado plurinacional se mantiene, sí tiene el nombre, pero no, al menos no veo que se tome en cuenta las comunidades, ¿no? Lamentablemente, no hace mucho ha salido una noticia, ¿no? Si ustedes han visto, de que se matan a cuántos jaguares, ¿no? Y eso que implica que están invadiendo nuestras colonias, ¿no? A nuestras eh, comunidades quizá indígenas de- de- de ciertos lugares donde no pueden avasallar de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque están matando nuestra riqueza natural. Entonces, estamos entre paréntesis, ¿no? Porque no, si no me equivoco, salió el día de ayer o antes de ayer esta noticia, ¿no? De que hay una caza totalmente indiscriminada de jaguares, ¿no? Desmedida, donde, bueno, o sea, ¿dónde está acá el aspecto de estas comunidades reclamando y protegiendo, ¿no? Entonces, complejo, complejo, complejo. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué son los elementos de la administración? Y acá es importante que sepamos, ¿no? Y esto aplica tanto en una administración pública como privada. El objetivo es decir que la administración siempre está enfocada a lograr fines o resultados en cualquier tipo de administración. Privada, obviamente, que genere dinero, que genere utilidad. Lo mismo una administración pública, que genere solvencia y bienestar para el ciudadano. Eficacia consiste en lograr objetivos satisfaciendo los requerimientos del producto o servicio en términos de cantidad y tiempo. Eficiencia es hacer las cosas bien, lograr los objetivos garantizando los recursos disponibles al mínimo costo y con la máxima cantidad. Eh, por ejemplo, podemos hablar de entidades sin ir más lejos, la Caja Nacional de Salud. No es por desmerecer, yo sé que hay muchos funcionarios que trabajan bien, que hacen bien su trabajo, que realmente se ponen la camiseta, ¿no? Pero lamentablemente nuestro sistema de salud es triste, ¿no? Es pobre, o sea, es deficiente. Muchas veces ir a las 5 de la mañana, sacar una ficha desde ahí ya es deficiente, ¿no? Porque no se logra garantizar a atender a la demanda que se tiene de enfermos en nuestro país. No se logra, ¿no? Nos duele el estómago, tenemos que hacernos un análisis, nos dan en 7, 8 días. Hasta eso, pues, no sé, ya, ya paso a otra infección, ¿no? Por así decirlo, en un caso hipotético. ¿Me dejo entender? Entonces,
¿qué es lo que busca la administración a nivel general? Va a ser la eficacia y la eficiencia. Si una administración no tiene el 50-50 de esto, es prácticamente que hay mucha burocracia, está funcionando mal el sistema administrativo, lo están dirigiendo mal dentro de todo el proceso administrativo que hemos visto acá, ¿no? Tanto en una fase mecánica y dinámica, hay algo que no está llegando a ser eficiente y eficaz. No estamos teniendo esto. Y eso también se muestra, por ejemplo, en un aspecto de personas, ¿no? Cuando decimos, no, es que no es eficiente y eficaz, no, no nos brinda los resultados que esperamos, ¿no? Ya sea para un puesto laboral. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos conceptos. ¿Sí? La administración se lleva a cabo mediante actividades, mantener un orden público, satisfacer las necesidades de la población, conducir el desarrollo económico y social partiendo siempre de la base jurídica. A ver, acá un poquito, si me pueden dar ejemplos de eficiencia y eficacia, para que quede este concepto más claro. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, a ver, mm, voy a poner un ejemplo, a ver, muy generalizado. Nuestra selección boliviana, nuestra selección de fútbol, ¿es eficiente y es eficaz? No, Lice. No, No, ninguna de las dos. No es ni eficiente ni eficaz. ¿Seguro? Por ejemplo, yo creo que es eficiente, ¿no? Al momento cuando juegan los partidos, y siempre decimos eso, tenemos esa mala costumbre de decir, ha perdido, pero ha jugado bien. Eso a mí no me sirve. En una empresa no te contratan por eso. Acá vos en una empresa tienes que conseguir los resultados. ¿Ve? Al inicio, cuando estaba jugando, cuando he ido jugando y teníamos esa esperanza de que clasifique al mundial, abordaba la eficiencia y la eficacia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque jugaba bien y conseguía el resultado obtenido. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, también un gerente va a ser eficaz cuando entrega el proyecto a tiempo y con las especificaciones re- requeridas. Y también es eficiente si lo entrega a tiempo y bajo el presupuesto inicial. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Aló? Sí, sí, licencia. Sí, sí, licenciada. ¿Qué otros ejemplos podemos dar de eficiencia y eficacia? Mm, El estudio. A ver, dentro de la vida cotidiana, ya voy a poner, por ejemplo, ¿no? Yo tardo media hora en llegar a mi oficina desde mi casa. En cambio, otra persona va a tardar, un colega de trabajo va a tardar una hora. Por lo tanto, yo voy a ser más eficiente que la segunda persona porque realizo el mismo recorrido. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por ejemplo, una ama de casa, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, para hacer el pan con 1 kilo de harina, va a sacar 5 panes. ¿Me dejo entender?
mientras que otra ama de casa va a hacer 3 panes con la misma cantidad de harina. Por lo tanto, la primera ama de casa es mucho más eficiente para hacer panes, ¿no? Porque tiene quizá otro tipo de forma de hacer las cosas. ¿Me dejo entender? Entonces, son conceptos, ¿no? Que dentro de la parte administrativa, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, detona al momento de un liderazgo, al momento de ascender a un puesto, al momento de que un país progrese o no, esto, la eficiencia y la eficacia. Porque todos los países, ojo, tenemos las mismas condiciones, ¿no? Tenemos exactamente las mismas condiciones, tenemos las mismas habilidades duras, pero ¿qué aborda en cómo nosotros las aprendamos a manejar? ¿Me dejo entender hasta acá, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, licenciada, sí la entiendo. Ya. Sí, se entiende. Bueno, perfecto. Vamos a quedar hasta acá. Mañana vamos a terminar de avanzar y bueno, no sé si tienen preguntas, dudas. Dicen, yo creo ¿Aló? que mañana terminando ya la clase va a haber un poco más de inquietudes y preguntas que se va a formular. Perfecto, perfecto, no Así hay es, problema. Luis. Bueno, espero que les esté gustando la materia. Hasta el día de mañana nos vemos. Por favor, podemos ir tomando la lista. A ver, no sé quién está. A ver. Creo que sí, dicen. Muchas gracias por la sesión de hoy. Nos vemos mañana. Gracias, le agradezco. Buenas noches, jóvenes. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Por favor, pueden encender su micrófono para confirmar su presencia o escribir en el chat de la sesión. Está bien. Alison Villapardo. Janet Ramos. Bianca Andrea Van. Presente, Licen. Ya. Marco Balboa. Presente. Dana Céspedes. Presente, Licen. Ya. José Luis Siles. Presente, Licen. Mario Pachi. Sí, presente, Licen. Ya. Wilfredo Matos. Presente. Víctor Aguilar. Edwin Beizaga. Presente. Ya. Gustavo Suazo. Presente. Presente, licenciado. Perfecto. Danitza Marín. Ronald Velázquez. Presente, Lisa. Ya. Daniela Luciri. Presente. María Ausa. Presente. Noemí Lima. Urbelinda Padilla. Presente, Licen. Belleza. José Luis Gómez. Presente, dicen. Ya. Adafarid Arenas. Jimena Chirinos. Sunilda Choque. Carolina Cabrera. Presente, Licen. Y Omar Zambrana. Sí, presente, dice. Perfecto. Bueno, con eso terminamos la sesión de hoy. Nos vemos mañana. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, dice. Muchas gracias.